Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Muy buenos días, estudiantes de todo Panamá. Soy el profesor Ricardo Oliva y en esta semana vamos a ver un tema súper importante. Dentro de los temas del sistema reproductor vamos a ver la fecundación. Pero sin antes, tenemos que recordar todos los cuidados de higiene en este momento del COVID-19 y recordar las normas que son las siguientes. Número 1, lavarnos las manos cada vez que podamos. Desinfectar todos los materiales que vayamos a utilizar. Ayudar en casa a recordar todo lo que es las medidas de higiene. Muy importante, si vamos a salir de nuestras casas, utilizar las mascarillas. Y lavarnos las manos, desinfectar todo y no entrar con la misma ropa contaminada dentro de nuestros hogares. Materiales a utilizar en la clase de esta semana: hojas de papel o un cuaderno, bolígrafo, lápiz, sacapunta, borrador. Regla, pero lo más importante, ponte cómodo. Ponte en un lugar con mucha luminosidad. Llama o chateale a tus compañeros que la clase de octavo grado de Ciencias Naturales ya va a empezar. El objetivo de esta clase de esta semana es que vamos a identificar las etapas de la fecundación y su importancia para la formación de una nueva vida. Hazte esta pregunta y apúntala en tu cuaderno. ¿Cómo inicia la vida humana? Te doy 3 segundos para que en tu cuaderno puedas escribir la respuesta a esta pregunta. 3, 2, 1. Bien, chicos, vamos a ver un breve video que habla sobre la fecundación humana, cómo se da este proceso en la cual nosotros los seres humanos nos reproducimos, cómo se va creando ese óvulo, va madurando y va pasando todas las etapas hasta convertirse en un feto. Adelante, video. Es la travesía más impresionante que nos ofrece la naturaleza. Difícil competencia donde solo el más fuerte y veloz alcanza la meta. Se trata de la fecundación humana, el proceso que permite dar vida a un nuevo ser. La fecundación es la serie de procesos moleculares que se llevan a cabo y que inician al momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, con el objetivo de que sus núcleos se junten para hacer la combinación de material genético del óvulo y del espermatozoide, o sea, es decir, de la madre con el padre, para formar un nuevo ser humano. El espermatozoide y el óvulo son células sexuales que contienen 23 cromosomas cada una, la mitad de información genética de un individuo. El gameto masculino o espermatozoide mide apenas 2 milésimas de milímetro de largo y se produce en los testículos a partir de la adolescencia. Su flagelo o cola le sirve para moverse rápidamente. Su tiempo de vida es de 1 a 3 días. El óvulo es el gameto femenino, rico en nutrientes. La célula humana más grande que existe, con un diámetro de 0.16 milímetros. Vive de 12 horas a 2 días y se encuentra en el interior de los ovarios. Durante la relación sexual, un ejército de 100 a 300 millones de espermatozoides son introducidos en el aparato reproductor femenino, donde cada 28 días espera un óvulo maduro. El espermatozoide es depositado dentro de la vagina y tiene que pasar lo que es el cuello de la matriz, tiene que pasar lo que es la matriz o el útero, tiene que llegar hacia la trompa. En promedio, los gametos masculinos se desplazan contracorriente a una velocidad de 2 a 3 milímetros por minuto, un auténtico récord si se considera su dimensión. Son millones para garantizar que uno pueda fecundar el óvulo. El resto de ellos mueren en el camino. A fin de ayudar a los espermatozoides, algunas células que rodean al óvulo liberan progesterona. Esta hormona les inyecta energía e indica el camino correcto. Cuando un espermatozoide rompe la pared del óvulo para introducirse y fecundarlo, ninguno otro puede hacerlo. Lo primero que sucede cuando se unen es que juntan sus núcleos
¿Para qué? Para que se combine esa información genética y entonces al momento en que se combina esa información genética, se combinan sus cromosomas. Eso va a hacer que de esa unión, que ahora ya tenemos 46 cromosomas, ya empiece a dividirse en 2 células, en 4 células y así sucesivamente. La nueva célula o cigoto se divide en tantas células hasta convertirse en una mórula, una estructura parecida a una mora que bajará hasta anidarse en la matriz. La trompa de falopio tiene en su interior como unos pelitos que llamamos nosotros cilios, que es lo que, digamos, ya empuja al óvulo hacia el útero. Ahí comienza otra transformación que da origen a un embrión, que se desarrollará durante 9 meses hasta formar un bebé único, distinto a todos los demás, formado por miles de millones de células. Vimos lo importante de este video. Sería bueno que hubiesen anotado todas las ideas principales para que vayan entrelazando todo lo que se vio en el video con la clase de esta semana. Bien, para que ocurra la fecundación debe estar involucrado lo que es los gametos del sexo masculino y femenino, en los cuales en la fecundación tiene que ir acompañado obviamente de lo que es el hombre y la mujer con sus respectivos aparatos reproductores, en los cuales el aparato reproductor femenino produce los óvulos y el aparato reproductor masculino produce ¿qué? Los espermatozoides. En lo que es la fecundación, por decirlo así, es desde ese momento todos nosotros empezamos la carrera por vivir. ¿Por qué se da esto? Debido a que en los testículos hay miles y millones de espermatozoides, los cuales se van creando con cada respiración que tenemos nosotros los hombres. Dentro de nuestros testículos hay millones de espermatozoides, los cuales mientras que la expulsión en lo que es la relación sexual, muchos van a morir, otros ya están muertos dentro de los testículos y otros son los que van a dar la batalla para ver cuál va a ser el espermatozoide ganador. Vamos a ir recordando un poquito de qué son los que va involucrando o qué gametos van involucrando la fecundación. Vemos aquí en pantalla lo que es el óvulo, que es el gameto tipo femenino, que tiene forma de esfera y es susceptible de fecundación por parte del gameto masculino, denominado espermatozoides, una célula haploide. ¿Por qué le decimos haploide? Porque en ella se encuentran 23 cromosomas. Al unirse con el espermatozoide, entonces que forman los 46 espermatozoides de lo que es el ADN. Los óvulos son las células más voluminosas del cuerpo humano de la mujer, formada por meiosis en los ovarios. Es un proceso periódico también llamado ovulación y son liberados. Y se liberan en lo que es la menstruación. Estructura del óvulo. Tenemos el núcleo, que lo vemos en el centro de la imagen. Es ahí donde se almacena todo el material genético. Ahí está toda la información genética de la madre. Vemos el vitelo, que es el citoplasma del óvulo y contiene sustancias que permitirán la nutrición del embrión durante sus primeros días. La membrana plasmática rodea el vitelo. La zona pelúcida, capa gelatinosa que rodea la membrana plasmática, se endurece una vez que el óvulo ha sido fecundado, y la corona radiada, capa gelatinosa formada por numerosas células folicelulares que tiene como función proteger al óvulo e intervenir en la formación de la placenta. ¿Por qué les presento la estructura del óvulo? Ya que es muy importante saber qué es esta información para poder comprender toda la batalla que tiene que pasar el espermatozoide para poder en sí entrar al núcleo y empezar todo lo que es este tema de la fecundación. Es importante saber que el tema de la fecundación o del embarazo no se da al instante que las personas han tenido las relaciones sexuales, sino que el embarazo en sus procesos que vamos a ver, en sus etapas que vamos a ver entre pocos minutos,
dura alrededor de 7 días para que se produzca en sí el embarazo. Como les comentaba también a ustedes, bueno, vamos a hablar del espermatozoide y ahora les comento lo que le iba a decir respecto al espermatozoide. Vemos que el espermatozoide es la célula reproductora sexual masculina o gameto masculino encargado de fecundar al óvulo, aportando la información genética complementaria a la célula femenina. ¿Sabías que él tiene un tamaño 10.000 veces más pequeño que el óvulo? Son microscópicas y una de las más pequeñas del cuerpo. Cuando el espermatozoide es expulsado dentro de la vagina de la mujer, dentro de la vagina ahí es como la verdadera guerra de quién va a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque el lugar donde están expulsados, el ambiente, mejor dicho, donde están los espermatozoides, es un ambiente no muy apto para ellos, porque muchas veces hasta el mismo cuerpo femenino le hace la guerra para que ellos mueran, porque una de las primeras barreras que le hace la guerra para que el espermatozoide no pueda llegar a la meta es el sistema inmune. Vemos que la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para que se pueda producir un embarazo. Si no hay ni uno ni el otro, no va a existir un embarazo. A partir de estas células se desarrollarán todas las demás gracias a la mitosis y el proceso de división celular. Recordemos que tanto los espermatozoides como los óvulos son células. Recordemos en clases pasadas que hablamos que los espermatozoides, cuando somos niños, el espermatozoide están en los testículos, pero son células y se van desarrollando o se van transformando en espermatozoides en la etapa de la pubertad. En la especie humana, la fecundación es interna, es decir, que tiene lugar en el interior del cuerpo de la mujer, en concreto en las trompas de falopio. Esta es denominada fecundación natural o in vitro. Cuando hablamos de una fecundación natural, es que no está arraigada la mano del hombre experimentando. En cambio, también es posible realizar la fecundación en un laboratorio o una reproducción asistida, y a esto es lo que nosotros le vamos a llamar fecundación in vitro, lo cual también es muy famoso tanto aquí en Panamá como en otras partes del mundo. Parejas que no pueden tener hijos por temas de fertilidad, entonces acuden a este tipo de tratamiento. Bien, para la formación de un nuevo ser, vamos a ver esto un poquito, que es como el preámbulo para empezar a hablar de las etapas y el desarrollo embrionario, en lo cual si el óvulo es fecundado, se inicia la multiplicación y la diferenciación celular que originará un nuevo ser, en los cuales se distinguen dos fases. En la primera fase está el desarrollo embrionario. Es el periodo comprendido entre la fecundación y el parto, que dura aproximadamente 9 meses. Está la segunda fase, que es el desarrollo del complemento del embrión, en el cual este se divide por trimestres, y tenemos 3 trimestres, en los cuales en el primero se forman la mayoría de los órganos. A partir de la 8ª semana se llama feto. En el segundo trimestre se osifica el esqueleto y aparecen diferentes reflejos. Y en el tercer trimestre el feto aumenta de tamaño y peso, terminando de madurar sus órganos y aparatos. Bien, vamos a definir qué es la fecundación. La fecundación no es más que la fusión de los gametos masculinos y femeninos, es decir, el espermatozoide y el óvulo, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal del ser humano en 46 cromosomas. Recuerden lo que les mencioné un momento, que el óvulo en sí, en su núcleo, que está la información genética, él tiene por sí solo 23 cromosomas y tiene la información genética de la madre. En el espermatozoide especialmente, o hemos dicho específicamente, en la cabeza del espermatozoide se encuentran los otros 23 cromosomas con toda la información genética del padre, que al unirse, que eso lo vamos a ver ahora mismo, cuando ellos se unen, entonces es que se crean todas las
estas combinaciones de las cadenas en las cuales vamos adquiriendo las características de nuestros padres y de nuestras madres, de nuestros antepasados, entre otros. Bien, vamos a ver la etapa ahora sí de la fecundación, en la cual es un proceso entre la unión de un óvulo y un espermatozoide. Puede ser muy sencillo, aunque no lo es, por todo lo que te tiene que pasar. Lo cierto es que deben darse varios mecanismos y cambios en ambos gametos para que puedan ocurrir la fecundación. ¿Cuáles son esas etapas? La vemos en la imagen a nuestra mano derecha, que está la penetración corona radiada, la penetración pelúcida y la fusión de los pronúcleos. Bien, vamos a ver la primera etapa, la primera etapa es la penetración de la corona radiada, que es el proceso de fecundación. Se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de las capas de células que rodean el óvulo, la corona radiada. Si vemos en la imagen que está a mi mano izquierda, vemos que son estas bolitas que están acá arriba, en las cuales se necesita de un espermatozoide para que se pueda abrir el espacio para que los demás entren dentro de ella. Después que pasa por esta zona, van a entrar a lo que es la penetración de la célula, de la zona pelúcida, en las cuales se necesitan más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar al óvulo. Ya aquí en esta etapa, o sea, están todos juntos dentro del óvulo, pero solamente uno entra a esta zona. Ya cuando el espermatozoide ya entra por esta zona, prácticamente ya él pierde lo que es su cola o su flagelo. Y la fusión de las membranas, que es cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo y se desencadenan 3 procesos distintos en lo que es el gameto femenino, que son los siguientes: la formación de lo que es el cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana, la liberación de los gránulos corticiales al espacio perivitelino. Bien, la fusión de núcleos y formación del cigoto. Con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis, procesos que permiten la reducción del número de cromosomas. ¿Cómo así? Es aquí donde se va a unir los dos gametos, en los cuales ellos van a entrelazarse en la cadena, unificando los 23 cromosomas que tiene uno y los 23 cromosomas que tienen el otro. Y ahí entonces se va a empezar a crear la nueva cadena de ADN con información del nuevo ser que van a nacer, en la cual en el cigoto masculino sus cromosomas sexuales son XY y en el futuro bebé sería un niño. En el cigoto femenino sus cromosomas sexuales son XX y el futuro bebé será una niña. Bien, es algo importante aquí resaltar para ir aclarando muchos de los mitos que se tienen en base a lo que es la sexualidad del futuro bebé. Es importante aclarar que quien da el sexo al niño es el hombre, porque ¿en dónde están esas niñas y esos niños? Están ¿en dónde? En los espermatozoides. Dentro de los testículos se producen las mismas cantidades de lo que son los cromosomas o espermatozoides con cromosomas XY y con los cromosomas XX. Recordemos que cuando ya se produce este tema ya de la fecundación, es que entonces el que gana, ya sea niño o niña, ese es el que va entonces a tener las características genéticas tanto del padre como la madre. Así que olvidemos mucho el mito de que si una mujer no me da un niño, entonces no sirve. No, recuerden que nosotros los hombres somos los que proporcionamos el sexo del bebé. ¿Qué ocurre después de la fecundación? El óvulo fecundado constituye una nueva célula denominada cigoto que empieza a descender por la trompa de Falopio hacia el útero. Durante este trayecto, el cigoto se divide para dar lugar al embrión de 2 células. Bien, ya en este punto, ya prácticamente se ha terminado todo el proceso ya de la fecundación, en las cuales
ya el mismo embrión, por decirlo así, o la misma célula, para explicarlo un poquito más entendible, ya va a ir buscando el lugar en lo que es donde él se va a ubicar durante los 9 meses y empezar el embarazo per se. Vamos a hacer una actividad que es nuestra primera prueba formativa de la clase, en la cual les doy 3 segundos para que le tomen foto a este cuadro. 3, 2, 1. Bien, ¿qué vamos a hacer en este cuadro? Vamos a poner la información o la definición de qué es una fecundación natural o in vitro y qué es una fecundación artificial, natural in vivo y la fecundación artificial o in vitro. Así que les doy 3 segundos para que empiecen y se recuerden un poquito de esta información que les acabo de dar a ustedes. 3, 2, 1. Bien, vemos que la fecundación natural o in vivo es, en la especie humana, la fecundación es interna. Es decir, tiene lugar en el interior del cuerpo de la mujer, en concreto en las trompas de falopio. Y la fecundación artificial o in vitro también es posible para realizar la fecundación en un laboratorio de reproducción asistida. Siguiente actividad. Tómenle foto a este cuadro. Le doy 3 segundos. 3, 2, 1. En este cuadro vamos a escribir las 4 etapas que les acabo de mencionar a ustedes sobre las etapas de la fecundación, valga la redundancia. Les doy 3 segundos. 3, 2, 1. La primera etapa, ¿cuál es? Penetración de la corona radiada. Etapa número 2, penetración de la zona pelúcida. Etapa número 3, la fusión de las membranas. Y la etapa número 4, fusión de núcleos y formación del cigoto. Bien, hasta aquí, ¿qué vamos a recordar de lo que vimos? Echamos un poco para atrás de la información. Que vemos que la fecundación se produce en 4 etapas y que son la penetración de la corona radiada, la penetración de la zona pelúcida, la fusión de las membranas, la fusión de los núcleos y la formación del cigoto. Hablamos también que para que se pueda dar la fecundación debe ser la unión de lo que es el espermatozoide y el óvulo. Hablamos también que tanto el óvulo como el espermatozoide, cada uno tiene 23 cromosomas que al unificarse forman la cadena de ADN en los cuales van a tener los 46 cromosomas, teniendo la información genética tanto del padre como de la madre. Continuamos con nuestra clase. Bien, seguimos con la otra etapa de la fecundación, que es el desarrollo embrionario, el cual en este desarrollo es el proceso por el cual el embrión se forma y se desarrolla. En mamíferos, el término se refiere principalmente a las primeras etapas del desarrollo prenatal, mientras que los términos de feto, desarrollado fetal, describen etapas posteriores. Podemos ver en la imagen, en la diapositiva, todas las etapas en las cuales pasa este embrión para poder convertirse en un tiempo de 9 meses en un bebé, en los cuales él por semana, por trimestre, va formando parte de su cuerpo. Bien, las etapas del desarrollo embrionario, vemos que en la primera semana el óvulo fecundado produce el cigoto, que es la primera célula la cual sufre divisiones sucesivas en lo que es la mitosis y forma una masa de células que se conocen como mórulas. En la segunda semana se empieza a formar el embrión, que mide 0.2 milímetros. En esta etapa el embrión tiene una forma redondeada y está formado por 2 capas, el endodermo y el ectodermo. Bien, en estas primeras semanas todavía no se puede ver, por decirlo así, un producto de un bebé o de que se late el corazón. No, todavía está en su primera formación. Y se hace porque
¿Mediante qué? Células. Recuerden lo que hablamos en clases de séptimo, que todos los seres humanos, todo lo que es vida, nace mediante qué? Células. Que la unión de las células forma ¿qué? Los tejidos. Y de los tejidos que se forman los sistemas del cuerpo. Bien, continuamos con lo que son las etapas del desarrollo embrionario. Tenemos que en la tercera semana el embrión le aparece una tercera capa, que es el mesodermo. Este tejido derivará el aparato locomotor, que van, o lo que denominamos lo que van los huesos, los músculos y los cartílagos. En el sistema vascular encontramos el corazón, venas y arterias y las células de la sangre. Es importante recalcar que cuando ya empieza a desarrollarse el corazón del bebé, los latidos van a ser mucho más fuertes que ya cuando va creciendo, igual va a ser más fuerte al de nosotros, ya que estamos fuera de nuestra comodidad, o sea, del vientre de nuestras madres. La cuarta semana aparecen los órganos de los sentidos, es decir, se forman las cavidades oculares y las orejas. Por eso es que vemos que muchos de los doctores o personas que especializan mucho en la maternidad nos hablan más o menos que en estas semanas ya podemos ponerle que sea al niño hablarle, o podemos ponerle música de Beethoven, Vivaldi, etcétera, para que él pueda ir desarrollando estos sentidos dentro del vientre de la madre. Etapas del desarrollo embrionario, seguimos con las etapas. Y tenemos que en lo que es la quinta y la sexta semana, el embrión va adquiriendo una forma humana o de bebé. Crece muy deprisa y ahora tiene el tamaño de un garbanzo entre 5 y 6 milímetros y su cabeza es muy grande respecto a su cuerpo y las otras extremidades que se ven muy cortas. También se puede decir que en las semanas anteriores el bebé todavía no tiene forma y muchos hablan de que cuando los ven en las primeras semanas parecerán como renacuajos que van teniendo su transformación, porque al principio el sexo es indefinido, las piernas no se les notan, solamente lo primero que se les va a formar es la columna, pero ya en la quinta semana él ya va desarrollando todos sus sistemas y va adquiriendo la forma ya de un bebé humano. En la semana número 7, el embrión mide unos 22 milímetros y los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria madura. Aquí vemos que en esta etapa se van desarrollando otros órganos como el cerebro, el corazón va teniendo más fuerza, sus pulmones, su hígado y lo que es su riñón. En la octava semana oficialmente terminará el periodo embrionario y el embrión pasa a llamarse feto y se ha formado el esbozo de todos los órganos del futuro bebé y ya empieza a tener forma humana. Ya aquí, como vemos en la imagen, va a tener la formación de sus dedos, sus codos son visibles, brazos, piernas alargados, ya se ve más clara la formación de su piel y sus rasgos faciales. Es allí cuando en esta semana vemos a las madres o los abuelos que quieren saber quién se parece con los ultrasonidos, a ver si se le enfoca la carita, para ver qué rasgo tiene, si la nariz del papá o los ojos de la mamá, porque muchos también hay que ver que muchos bebés nacen con mucho cabello. También la inquietud está qué tipo de cabello va a tener, si liso o rizado. ¿Y por qué hago a colisión de que muchos bebés nacen con mucho cabello? Porque en meses anteriores nació mi segunda sobrina y cuando nosotros la vimos en las fotos, esa niña era más cabello que cuerpo, tenía grande volumen. Por eso les digo que en esta etapa los papás están muy pendientes, los abuelos, en qué rasgo se parece a uno y en qué rasgo se parece al otro. Bien, vamos a ver lo que es la anatomía, entonces, per se, de lo que es el feto en el útero. Lo que es el saco amniótico, el cual es un saco con paredes finas que rodea al feto durante el embarazo.
el saco contiene lo que es el famoso líquido amniótico que protege al feto de lesiones y ayuda a regular la temperatura. Por decirlo así, es donde, en este saco es donde él va a estar cómodo, está su zona de confort. Está la placenta, que es un órgano que se desarrolla durante el embarazo y permite un intercambio metabólico entre el feto y la madre, en el cual él recibe el oxígeno, nutrientes y otras sustancias y elimina el dióxido de carbono, entre otros desechos, dentro de la placenta. El cordón umbilical es un cordón parecido a una cuerda que se conecta el feto a la placenta. El cordón umbilical contiene 2 arterias y una vena para enviar oxígeno y nutrientes al feto y eliminar sus desechos. El cordón umbilical es sumamente primordial porque de allí es ahí donde él se va a alimentar prácticamente. De todo lo que la mamá se alimente, los nutrientes que él va jalando o adquiriendo, va a ser mediante que el cordón umbilical. Aquí, como vemos en la imagen, podemos ver dónde está ubicado cada parte de lo que es la anatomía del feto y de lo que acabamos de hablar no hace mucho. Este es un proceso que no es igual para todas las madres tampoco. Hay unas que le van mucho mejor en el embarazo, otras que no muy bien, pero con los debidos cuidados va a poder tener una buena finalización de este periodo. Es muy importante recalcar a todas las madres lo que son los controles prenatales, ya que en estos controles podemos prevenir muchas enfermedades y podemos ayudar al bebé, podemos saber su peso dentro del vientre, su tamaño, y es muy importante que las madres acudan a las fechas que les ponen los médicos. E inclusive si usted tiene sospecha de que esté embarazada, vaya al médico, hágase todas sus pruebas y siga todos sus controles prenatales, para así entonces tener un bebé sano y fuerte. Vamos a hacer nuestra segunda prueba formativa, en la cual es escoger las mejores respuestas. ¿Qué van a hacer? Les voy a dejar para que les doy 5 segundos para que le tomen foto a esta práctica. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, van en sus casas, yo les voy a estar leyendo y me van poniendo si es la A, la B o la C y la vamos discutiendo. Bien, vamos a recordar con esta primera pregunta la definición de fecundación. ¿Qué es la fecundación? Entre las opciones tenemos A, consiste en la fusión de un espermatozoide y un óvulo. B, es el proceso que permite la formulación de óvulos. C, es el proceso de formación de espermatozoides. A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes en sus casas? Le doy 3 segundos. 3, 2, 1. La respuesta es la A. Pregunta número 2. El desarrollo embrionario es A, la fusión de un espermatozoide y un óvulo. B, proceso de la formación de los gametos sexuales, tanto masculinos como femeninos. C, proceso por el cual el embrión se forma y se desarrolla. Les doy 5 segundos para que respondan esta respuesta en sus cuadernos. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la C. Tercera pregunta. ¿Qué ocurre en la primera semana del desarrollo embrionario? A, se forma el endoesqueleto. C, se produce el cigoto. B, se produce el cigoto. C, es el proceso de formación de espermatozoides. ¿Qué dicen ustedes en casa? 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la número B. Pregunta número 4. ¿Qué ocurre en la segunda semana del desarrollo embrionario? A, se empieza a formar el embrión. B, se empieza a formar el espermatozoide. C, se empieza a formar el óvulo. ¿Qué dicen ustedes en casa? Le doy 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1.
La respuesta es la A. Pregunta número 5. ¿Qué ocurre en la tercera semana del desarrollo embrionario? A. Al embrión se parece un feto. B. El embrión le aparece una tercera capa que es el mesodermo. C. El embrión le aparece la meiosis. ¿Qué dicen ustedes en casa? Nuevamente, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la letra B. Pregunta número 6. ¿Qué ocurre en la cuarta semana del desarrollo embrionario? A. Aparecen los órganos de los sentidos. B. Aparecen los órganos externos. C. Aparecen las enzimas digestivas. ¿Qué dicen ustedes en casa? Les doy 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la A. Pregunta número 5. ¿Qué ocurre en la quinta y sexta semana del desarrollo embrionario? Letra número A. El embrión va adquiriendo forma humana o de bebé. Es el proceso que permite la formación de óvulos. B. El embrión va adquiriendo forma de espermatozoides. C. El embrión va adquiriendo la forma de sirena. La respuesta es la A. La pregunta número 6. ¿Qué ocurre en la séptima semana del desarrollo embrionario? Letra número A. Se forma el corazón. B. Se forman los huesos. C. Los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria madura. 5 segundos para que respondan en sus casas. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la C. Pregunta número 7. ¿Qué ocurre en la octava semana del desarrollo embrionario? A. Oficialmente termina el periodo embrionario y el embrión pasa a llamarse feto. B. Nace el bebé. C. El óvulo se fecunda. 5 segundos para que puedan contestar en sus casas. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es la A. Bien, aquí está lo que es la actividad basado en lo que son las guías educativas repartidas por el Ministerio de Educación, en la cual esta actividad de aprendizaje, modelo científico, collar mágico, el tema conociendo la fertilidad femenina y masculina, vamos a hacer este trabajo que es, debe enjaretar perlas, que este es para las chicas, perla, semilla o lo que disponga en casa según el siguiente orden. Perla roja, inicio del sangrado. B, 6 oscura, menstruación o menarquía. C, 12 blanca, o sea, 12 días después del periodo menstrual, días fértiles. D, 13 oscuras, días infértiles. E, después de enjaretar de acuerdo a los colores indicados, amarre los dos extremos del hilo. Las siguientes actividades: guinde el collar en el centro de una botella de agua o como se le facilite mejor. Siguiente, elabore los cintillos donde anotaría los siguientes: inicio del sangrado, de la menstruación, días fértiles, días infértiles, según la disposición de las perlas en su collar mágico. Pegue los cintillos en las perlas al material utilizado según el orden como ocurra la fertilidad en su cuerpo. Pegue el cintillo con el tema en el tapón de la botella y al finalizar de la botella pegue un calendario pequeño donde marcará con círculos rojos la fecha de inicio y la finalización de su periodo menstrual y responder todo lo que están en las guías en sus cuadernos. Como conclusión, identificamos la fecundación y sus etapas como los pasos básicos de la formación de una nueva vida. A, la fecundación se puede dar de forma natural y en forma in vitro, o sea, artificial. 2, la fecundación consta de 4 etapas principales. 3, la fecundación es un proceso biológico que permite el inicio de un ser humano único e irrepetible. Sin más, queremos dar gracias a todos y decir que la educación no para. Estas mismas presentaciones de PPT o PowerPoint la pueden descargar en www.encena.panama/estrella o pueden meterse a lo que es el Instagram @estrellaencena.
Igual les agradezco a todos por su atención en las clases. Doy gracias a todas las empresas, todas las fundaciones, al Ministerio de Educación, que han hecho que este proyecto se lleve a cabo y que lleguemos a todos los lugares de Panamá y a todos los hogares donde no pueden tener el acceso al Internet. Gracias a todos. Igual todas estas tareas me las pueden mandar o comunicarse conmigo para hacerme consultas de las clases a mi cuenta de Instagram, @reopcienciasnaturales, o al correo electrónico ricaurteoliva@gmail.com. Nos vemos, chicos, y recordemos que todos somos triunfadores y en este momento de pandemia ustedes son los ganadores. Nos vemos en las próximas semanas. Chao, chicos.